más estremecedor viene justo a continuación. Reconoció haber desmembrado el cadáver y guardado partes en 2 refrigeradores. Se ocuparon una jarra, esto es terrible, se ocupó una jarra con grasa humana, 2 pomos con carne frita y una bolsa con costillas en el patio del apartamento. Usted recordará estas imágenes. Usted recordará esta imagen que les voy a presentar a continuación. Cuando este anciano fue reportado, un anciano tendría más de 70, o sea, un hombre mayor, fue reportado como desaparecido en Santiago de Cuba. Su familia comenzó a buscarlo incesantemente y una mañana en el reparto micro 10, si no me equivoco, de todas formas voy a revisar los datos luego, mientras el personal de comunales se disponía a retirar los desechos de un basurero local, encontraron la cabeza de este señor en una bolsa de plástico en avanzado estado de descomposición. Por supuesto, comenzó la movilización policial, cerraron el barrio, comenzaron a indagar y resulta ser que dieron con el presunto asesino, quien tendría otras partes del cuerpo. Escuchen ustedes qué macabro todo esto, en su departamento, y lo había ido diseminando y botando por partes de la ciudad. Bueno, lo que yo le traigo no salga de su asombro. Miren, la filtración fue ocurrida en la tarde de ayer. Se filtró la confesión del asesino. Este es el asesino. Asesino antropófago. Después vamos a decirles qué significa esto. El periodista Yosmani Mayeta, que como siempre le doy toda la promoción posible por este canal porque tiene muy buenas fuentes en Santiago de Cuba, ha filtrado la confesión de este señor sobre el asesinato y los detalles que les traigo son escabrosos. Así que si usted es muy sensible, le recomiendo que tenga precaución. Voy a ir leyendo qué dice la confesión policial, que es esta que usted ve en pantalla. Mientras tanto voy a poner la imagen del señor. Dice lo siguiente: nuestra página, esta es la página de Yosmani Mayeta, dice lo siguiente: nuestra página ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de José Luis Fernando Torres. Es este señor, un señor de 60 años detenido en Santiago de Cuba por el asesinato de Ángel Luis Mercantetti, que es la víctima, ¿no? Me quedo con la imagen de este porque vamos a hablar de este. Un jubilado de 74 años cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el reparto Abel Santamaría. Hasta aquí lo conocíamos todo, pero ahora viene lo más escabroso de este asunto y vamos a hablar de los detalles. Según el documento que ha llegado de primicia a Yosmani Mayeta, el crimen ocurrió el día 21 de agosto cuando la víctima, escuchen ustedes, cuando la víctima y su victimario compartían tragos de ron en la vivienda del acusado, la vivienda de este señor que ustedes están viendo en pantalla. Durante la velada, una discusión por deudas de dinero terminó en tragedia. El detenido confesó haber golpeado a la víctima con un tubo en la cabeza hasta causarle la muerte. Lo más estremecedor de este caso, señores, llega justo ahora, porque si bien conocíamos que había sido asesinado, que la forma en que lo hizo, que lo desmembró, lo más estremecedor viene justo a continuación. Este señor reconoció haber desmembrado el cadáver y guardado partes en 2 refrigeradores. Se ocuparon una jarra. Esto es terrible. Se ocupó una jarra con grasa humana, 2 pomos con carne frita y una bolsa con costillas en el patio del apartamento. El resto de los restos humanos lo fue desechando en un arroyo cercano a la entrada de Micro 1. El 29 de agosto, a las 9:15 de la mañana, trabajadores de servicios de comunales encontraron la cabeza de la víctima en un contenedor de basura frente a la TRD y a la parada de ómnibus Abel Santamaría. Mercantetti Quiñones había sido reportado como desaparecido de su domicilio el día 22 de agosto. La filtración, que voy a ponerles la filtración acá, es esta filtración policial, repito, llegada al periodista Yosmani Mayeta. La filtración confirma la crudeza y el horror detrás de un crimen que ha estremecido Cuba y que ya ha sido catalogado como uno de los más atroces de los últimos años. Desde la aparición de los primeros restos humanos, nuestros seguidores habían compartido rumores de este suceso que ya hoy se pueden confirmar de forma escalofriante. Como les digo, es estremecedor. Estremecedor. Este señor no solo asesinó brutalmente con un tubo, golpeándole la cabeza a su víctima,
la desmembró, la decapitó, pero sobre todo lo más aterrador del caso es que se encontraron partes del cuerpo cocinadas en la casa del asesino, un recipiente con grasa humana, costillas fritas, etcétera. Terrible, terrible. Se lo tenía que compartir con ustedes porque aparte hemos estado hablando en este programa con anterioridad sobre este caso. Les he ido actualizando sobre todo lo que ha ocurrido con esto, cuando fue detenido, cuando fue encontrado, y tenía que actualizarles porque a mí me pareció escalofriante. De cualquier manera, hay que ver el desenlace. Si salen más detalles, hay que estar muy atento a Yosmani Mayeta, que está muy bien informado con sus fuentes en Santiago de Cuba sobre todo lo que esté ocurriendo allí. Quiero continuar. Vamos a hablar de censura en la prensa oficial. Señores, censura en la prensa oficialista. Les traigo un video que es literalmente oro puro, lo que les voy a presentar ahora. Ayer lo subí a mis redes sociales, estuve chequeando la información en los telecentros de provincia y encontré, escuchen ustedes, en la provincia de Cienfuegos, se sentaron a hablar en el telecentro provincial Perlavisión, si no me equivoco mal, sobre censura, ¿no? En la prensa, sobre censura no, hablando en general de la prensa oficial, del papel de la prensa, que por qué se estaba quedando atrás. Y yo quiero que ustedes escuchen el debate que se generó, un debate de 1 minuto, entre periodistas oficialistas en esa provincia. De pronto, los mismos periodistas que dicen que tienen una labor que hacer, que a veces faltan recursos, no reconocen que realmente lo que ocurre es que es la censura el principal obstáculo para hacer el periodismo en la prensa oficial, y casi que se autocensura en vivo este periodista de Cienfuegos. Miren ustedes. A esperar, y también en el temor de que cuando uno dice y no dice lo que debe, pues también puede tener consecuencias. Y todavía no nos acabamos de quitar ese San Benito de encima para nosotros mismos y también para las personas a que damos el mensaje. Ahora tú decías de ti, ¿qué tú quisiste decir con que dice lo que no debe decirse? Usted me entendió. Estoy seguro que usted me entendió. Anda el debate. Ahí. Dice, sí, vamos. No decimos, si usted quiere calentar el asunto, yo le voy a decir lo que yo pienso. Entonces tenemos muros entonces en la prensa. Tenemos muros en la prensa. Y usted también ha escuchado en muchas opiniones, en muchas ocasiones, tengan cuidado con lo que se pone, cuidado con el enfoque, como si uno fuera un niño de tercer grado, ¿verdad? No es que los niños en tercer grado no sean inteligentes, sino el tratamiento de la falta quizá de confianza en lo que uno pueda hacer como periodista, o también está cuidando determinadas posiciones, determinadas cuestiones, determinadas interpretaciones, y ahí está la claridad del mensaje. Son tiempos muy complejos y tenemos muchísimos ejemplos que poner de cuánta necesidad tienen nuestros destinatarios de información, y lamentablemente no se da. Bueno, no lo dijo él por miedo, no lo dijo él porque se autocensuró, pero se los digo yo. Lo que pasa con la prensa oficialista es que no es una prensa, no es la típica prensa que tiene el objetivo social de informar. Lo que pasa con la estructura de la prensa oficialista, que nunca va a ser rápida, nunca va a ser veraz, nunca va a ser oportuna, nunca va a relatar la verdad, porque la prensa oficialista en Cuba es una estructura de propaganda al servicio de un partido político. O sea, esa es la explicación. Y lo que dice este periodista, que le costó casi 1 minuto y medio decirse y contradecirse y darle vuelta al asunto para decir que lo que hay es una censura estricta, por supuesto ordenada desde el departamento ideológico del Partido Comunista. Señores, lo hemos hablado aquí con anterioridad. Nunca espere usted. Esto es Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba tras Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, con los mismos reclamos de que si la prensa oficial es la última en enterarse, de que si la prensa oficial no cumple con su labor, de que si adorna las noticias, de que parece que en el noticiero todo pasa, todo está bien y la vida real es totalmente diferente. Señores, no espere nunca, se lo digo con toda claridad, no espere nunca del Sistema Nacional de Medios Oficialistas en Cuba que sean veraces ni que digan la verdad, porque están al servicio de un partido político, no están al servicio de la verdad, ni están al servicio de la nación cubana, ni están al servicio de la información, o tienen un objeto social que es informarnos. Por encima de todo eso
está el Partido Comunista y las directrices del Partido Comunista. Por lo tanto, no espere usted que la prensa oficialista sea una prensa libre, jamás, no la va a hacer. No la va a hacer porque está al servicio del Partido Comunista y además está en sus estatutos. Está en su, así surgió y así está diseñado, ¿no? A mí me da mucha pena porque a veces escucho periodistas, no me da pena, me da realmente rabia porque escucho periodistas oficialistas divagar año tras año con las mismas cuestiones, que si la libertad de prensa, que por qué nos autocensuramos. No te autocensuras, amigo mío, te censuran. Te censura el Partido Comunista y te censura de forma directa, ¿no? Y de forma muy clara, muy clara. Este periodista le costó llegar a esa conclusión. Yo estoy segurísimo que además que se ven personas inteligentes, que ellos saben perfectamente cuál es el problema. Lo que, por supuesto, le cuesta decirlo porque si lo dice, muy posiblemente no salga más en la televisión local de Cienfuegos, ¿no? Es increíble, pero así es. De cualquier forma, señores, no es la prensa oficial, una prensa tradicional, ni es una prensa a la que uno puede aspirar informarse de forma adecuada, porque repito, está al servicio de un partido comunista. Y lo que peor del caso es que esa prensa propagandística que hay en Cuba la pagamos todos los cubanos, incluido usted, incluido yo, incluido a lo mejor alguno que me esté viendo fuera del país, porque el Estado no tiene una maquinita de imprimir dinero, ¿no? Toda esta estructura de propaganda se paga con impuestos y con el dinero muchas veces de las remesas de los propios cubanos. Si usted ha llegado hasta este punto del video, si le gusta cómo damos la información, me puede ayudar muchísimo y ayuda mucho mi trabajo independiente suscribiéndose a este canal, compartiendo la directa, comentando en el chat, pero sobre todo reaccionando. Si usted lo hace, créame que me está apoyando mucho y yo se lo agradezco.